Entonces tenemos el Evangelio que Dios manda que el hombre lo crea para poder ser salvo, obtener la vida eterna, lo que es lo mismo la inimputabilidad penal para el alma pecadora, que el alma sea inimputable ante el juicio ante Dios. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por, esa palabra por significa en vez de mí, en vez de ti, en lugar de ti, por nuestros, los tuyos, los míos, nuestros pecados, conforme a lo que está escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó Cristo al tercer día, conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Sustitución. Cristo ha sustituido judicialmente nuestras almas. En Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo antes de ir a la cruz dijo: por esto me ama el Padre, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo mi vida, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre: poner mi vida, la vida de mi alma, en vez de la tuya. O sea, lo que hizo Cristo fue sustituir judicialmente nuestra alma. No nuestro cuerpo, no nuestro espíritu, no, sino nuestra alma. Es el alma la que comete pecados, el alma es la que está condenada a la muerte por pecar. Este es el decreto condenatorio para con toda alma que peca. Sentencia contra el pecado: el alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo sustituyó nuestra alma. Él se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, hasta que nos muramos, para podernos dar vida eterna. De otra manera imposible para nuestras almas que cometen pecado, ¿verdad? Todos nuestros pecados remitidos penalmente a Cristo. Todos nuestros pecados, los que cometeremos toda nuestra vida, y que el Señor, con la omnisciencia que Él tiene, los conoció todos. Omnisciencia, previo conocimiento, antes de que nosotros nacemos en este mundo, de todos los pecados que vamos a cometer hasta que nos muramos. Los pecados de toda nuestra vida. Entendido es que aún le bastará un solo pecado a la alma humana, uno solo, para que el ser humano sea condenado, su alma, a la muerte, ¿verdad? Al lago de fuego. Le basta un solo pecado. Pero como Cristo prometió, ¿cierto? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vida eterna para un alma pecadora significa alma inimputable. Por ningún pecado que cometa, el alma es condenada a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez del alma humana, fue Cristo. Sustitución completa. Por eso es que todos los que hemos creído en el Evangelio hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sustitución completa de mi vida, la vida de mi alma. Mi alma quedó inimputable. No hay ningún pecado que cometa mi alma por el cual mi alma tenga que ser condenada a la muerte. Aquel que fue condenado a la muerte, en vez de mi alma, fue Cristo. Y por todos los pecados de mi alma. Todos. Entonces ha dejado inimputable Cristo por sustitución de mi alma al alma mía. Ahora, en el cuerpo físico está la ley del pecado que está en nuestros miembros, de Romanos 7, versículos 23 al 25. Cuando el ser humano es salvado, su alma es salvada, por creer en el Evangelio, por creer que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ¿cierto? Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, por creer en el Evangelio, no le son quitadas las inmundicias de la carne al salvado. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo es el sello del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro del alma del ser humano, o dentro de la Trinidad del ser humano. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en una advertencia en Romanos 8:9, al final del versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La persona, cuando se arrepiente y cree en el Evangelio, ahí Dios pone su Santo Espíritu en la persona. También tenemos que recordar la pregunta que le hizo el apóstol Pablo a unos discípulos de Apolo, en Hechos 19:2. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Muchas personas dicen creer en el Evangelio, pero de todo corazón no lo han creído, y por lo tanto ellos siguen dependiendo de ellos,
¿Mm? Ellos siguen dependiendo de hacer obras, y a través de las obras procuran entrar, y jamás podrán entrar. Por eso que el Señor Jesucristo le dice a la gente del mundo religioso: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar. Ahí están los pentecostales, ¿cierto? Adventistas, calvinistas, metodistas, los religiosos, los católicos, procurando por obras entrar a la salvación. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que estarán procurando entrar y jamás podrán entrar? Los pentecostales, los adventistas que están en la ley, intentando cumplir la ley, quieren entrar, en circunstancia que la ley ha sido dada para el conocimiento del pecado, no para que el ser humano, cumpliéndola, fuera justificado, porque no hay hombre justo que pueda cumplir la ley. De hecho, no hay justo ni a un uno. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué fue dada la ley? Para que el ser humano conozca que es un pecador, no para que el ser humano intentando cumplir la ley fuera justificado. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Los que están dependiendo de las obras de la ley para poder ser salvos están bajo maldición. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, versículos 10 y 11. El ser humano es injusto. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y el ser humano injusto tiene que ser justificado por la fe. Por eso para eso es la ley. Gálatas 3:24. De manera tal, o de modo tal, que la ley ha venido a ser nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La justificación del injusto es por la fe. Dios declara justo a un injusto cuando el injusto cree en el Evangelio. Cristo, el Salvador, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los pecados de toda nuestra vida. Por lo menos cualquier pecado que impedía al ser humano la vida eterna para su alma. Todos ellos, los pecados que nos impedían la vida eterna para nuestras almas, todos le fueron imputados a Cristo penalmente, remitidos a Él. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo los llevó, todos, los de toda nuestra vida, los pecados de toda nuestra vida, para dejarnos inimputables penalmente nuestras almas ante el juicio de Dios. Eso es para el alma pecadora vida eterna. De que nuestras almas van a pecar hasta que nos muramos físicamente, 100% verdad. Nuestras almas son pecadoras. Arrepentimiento, el que Dios demanda para salvación, es el reconocimiento de la condición en la que estoy yo ante Dios. Así están todos los seres humanos antes de ser salvos, caminando en un camino ancho y espacioso, en el cual todos nacimos, que va rumbo a la perdición del infierno. Entonces arrepentimiento, cuya palabra en griego es metanoia, es reconocimiento de la condición en la que estoy ante Dios. Reconocimiento de la condición judicial, judicialmente con mi alma condenada a la muerte. Eso es arrepentimiento. Reconozco que mi alma está condenada a la muerte por haber pecado y necesito la salvación de Cristo. Arrepentimiento, reconocimiento de que moralmente estaré corrompido hasta que me muera. Jamás podré evitar pecar. Arrepentimiento. Y que cada vez que peco mi alma queda más condenada a la muerte. Necesito un Salvador. Reconocimiento de que espiritualmente estoy muerto y necesito que Dios me haga nacer de nuevo mi espíritu. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Todo eso es el arrepentimiento que Dios demanda al alma para salvación. Que el alma reconozca por dónde va caminando. Aquí van caminando los muertos espirituales, los que tienen sus almas condenadas a la muerte, almas incrédulas al Evangelio, penalmente sí imputables ante Dios, y por lo tanto, si están imputables, van a ser condenadas, porque van a tener que ellos pagar por sus pecados. Como no creyeron que Cristo les pagó sus pecados,
En Marcos capítulo 16, versículo 16, antes de ascender a los cielos, el Señor les da la gran comisión a sus creyentes y les dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Predicad que yo he muerto por los pecados de todos los seres humanos y que al haber hecho eso les he dado vida eterna a todas las almas humanas. Prediquen el evangelio a toda criatura. Prediquen que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Prediquen el evangelio santo. Todo aquel que creyera en el evangelio y yo pusiere mi Santo Espíritu en ellos, entonces serán salvos, si fueren bautizados en el Espíritu Santo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado, fuere sellado con el Espíritu Santo, eso significa, será salvo. Y el que no creyere en el evangelio, el que no creyere en el evangelio será condenado. Cristo ha dicho que la condenación no es por cometer pecados, no es por estar viviendo una vida en pecado, no es por ser un pecador, sino por no creer que Cristo ya lo salvó en la cruz, por no creer en el evangelio, por no creer que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, el que no creyere en el evangelio será condenado a él tener que pagar por sus propios pecados. Eso es lo que está diciendo. Por eso tenemos un asterisco acá en Marcos 16:16. Cristo ha dicho: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que en él creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Será condenado a él tener que pagar por sus propios pecados. ¿Y cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Vamos al asterisco. Advierte Cristo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Si no creéis que yo ya te salvé en la cruz, que yo fui remitido con todos los pecados de tu vida para darte inimputabilidad penal a tu alma, para que ahora por ningún pecado que cometa tu alma tenga que ser condenada a la muerte, eso significa vida eterna para tu alma inimputable penalmente ante Dios. Por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tu alma jamás será condenada a la muerte, porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de tu alma, fue Cristo. Sustitución judicial completa de toda tu vida. Porque a Cristo le fueron imputados penalmente los pecados de toda nuestra vida. Todo el tiempo que el alma está incorporada en el cuerpo, el alma va a pecar. Sin que crea el ser humano que Cristo lo salvó en la cruz por sustitución, donde Cristo fue el que llevó nuestros pecados, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, nuestros pecados, lo de toda nuestra vida, en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6, más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, y Cristo fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si Cristo Jesús murió por tus pecados, ha dejado salva para siempre tu alma, inimputable. Tu alma no puede ser condenada otra vez a la muerte por los mismos pecados que le fueron imputados a Cristo. Nadie en justicia es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Nadie. Ya Cristo te salvó. Y tú tienes que creerlo. Tienes que creer que todos tus pecados te fueron remitidos a Cristo. Y Él los pagó muriendo por tus pecados, dejándote inimputable tu alma. Sin que el ser humano crea la verdad de que Cristo ya lo salvó en la cruz cuando murió por sus pecados, los pecados de esa persona, sin que lo crea, lo único que le va ocurriendo al ser humano es que conforme va pecando, su alma va quedando cada vez más condenada a la muerte. Va adquiriendo grado de condena a la muerte el ser humano. Nada más le va pasando, conforme va viviendo, porque va pecando hasta que se muera. Ahora, Cristo fue remitido con todos nuestros pecados y nos ha salvado. Pero no nos ha salvado de la liberación de las consecuencias para nuestra vida terrenal. De eso no. Por eso que a los creyentes, a los salvados, a la iglesia que estaba reunida en Galacia, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas salvados con vida eterna, inimputables penalmente, habían hecho efectiva la inimputabilidad penal por creer en el Evangelio, por creer la verdad, habían hecho efectiva la vida eterna para sus almas. A ellos el apóstol Pablo les escribe en Gálatas 6, versículos 7 y 8, santos de Dios, vosotros que por vuestra fe habéis hecho efectiva la vida eterna para vuestras almas. Vuestras almas han quedado judicialmente inimputables penalmente ante el juicio ante Dios. No van nunca más a este juicio. No tienen por qué ser condenados a la muerte por sus pecados. Ustedes ya creyeron que han sido salvos por sustitución. Cristo ha puesto su alma en vez del alma de ustedes.
Ustedes que ya saben que cuando pecan, nunca más sus almas son condenadas a la muerte eterna por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de sus almas y por todos los pecados de vuestras almas fue Cristo. Ustedes que eso ya lo saben, que ya lo creyeron y por eso son salvos, no os engañéis, porque de las consecuencias para esta vida terrenal no serán librados. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Acá se le está hablando solamente a personas nacidas de nuevo, con sus espíritus nacidos de nuevo y con el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. A personas que están aquí, salvadas, con vida eterna, que ya entraron por la puerta estrecha. La iglesia en Galacia. Estas palabras de Gálatas 6, versículos 7 y 8 no están siendo escritas a personas que están acá, condenadas todavía por su incredulidad. Religiosos evangélicos, pentecostales, bautistas, metodistas, anglicanos y gentes del mundo, incrédulas. No han creído que Cristo les salvó. Están procurando ser salvos por sus obras, procurando entrar. Entonces le está escribiendo a personas salvadas, creyentes, que ya entraron por la fe, por creer en el Evangelio. A ellos les está escribiendo el apóstol Pablo, a la iglesia en Galacia. No os engañéis, santos de Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, y al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne. Cuando es bautizado en el Espíritu Santo, cuando entró, es nacido de nuevo y sellado con el Espíritu Santo por haber creído en el Evangelio, conforme a Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, habiendo oído esta palabra, este anuncio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta ese momento el Espíritu Santo está morando en forma permanente en el salvado, ha sido sellado con él. Ese es el bautismo que nos salva, el sello del Espíritu Santo. Y en 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro escribe: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. No las quita. Por lo tanto, en Gálatas 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo escribe ahora a la iglesia en Galacia y les dice: santos de Dios, vosotros que ya sabéis que cuando pecan, nunca más sus almas son condenadas a la muerte por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de sus almas, fue Cristo en la cruz, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne, donde está la ley del pecado que está en nuestros miembros, Romanos 7, versículos 23 al 25, no le son quitadas. Por lo tanto, el salvado no debe sembrar para su carne. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, y esto es propio del nacido de nuevo. Estas personas que están acá están muertas espiritualmente. Por eso que lo que está hablando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, se lo está hablando a personas nacidas de nuevo, que han recibido el Espíritu Santo. Mas el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu nacido de nuevo, del Espíritu segará, del Espíritu Santo que ha sido puesto en él, segará vida eterna. Así que, dependiendo de lo que siembra el salvado, si siembra para su carne, va a vivir una vida cometiendo muchos pecados y va a tener que ser castigado por el Señor, conforme a 1 Corintios 11, versículos 30, 31, 32, ¿ya? Por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. El castigo del Padre para con el Hijo que se porta pecaminosamente, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. El mundo es condenado acá, en el infierno, en el lago de fuego. Aquí es condenado el mundo. Pero en cambio, cuando el salvado peca, es castigado por el Señor. Y además queda expuesto a la ley de la siembra y la cosecha, ¿ya? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando el salvado, que sabe que tiene vida eterna, que cuando peca es inimputable penalmente, no hay más condena a la muerte para su alma, porque ha creído que aquel que fue condenado a la muerte en vez de su alma, y por todos los pecados de su alma fue Cristo. Cuando el salvado peca, primero contrista al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 el apóstol Pablo exhorta: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, el día del rapto, el arrebatamiento. El salvado contrista al Espíritu Santo cuando comete pecados, lo entristece. Y después viene la disciplina, ¿verdad?
Ya leímos nosotros 1 Corintios capítulo 11, versículos 30, 31, 32. Los salvados de Corinto estaban tomando la cena indignamente y tuvo que venir la disciplina. Y habían muchos enfermos, muchos debilitados y otros habían dormido en Cristo. Dios les había quitado su vida física y se los había llevado al cielo antes de tiempo. Eso es pérdida de coronas para el salvado, porque todos los salvados tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir de Él, según lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea de buena calidad o de mala calidad. No importa, tenemos que comparecer. Si predicamos el Evangelio de mala calidad, será pérdida. Si oramos de mala calidad, si leímos la Biblia y no adquirimos fe, poca fe, eso será malo, pérdida. Si lo hicimos de buena calidad, será bueno y recibiremos coronas, recibiremos galardones. En fin. Ahora, en 1 Corintios 5, primera de Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a la iglesia: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Todos con vida eterna. 3 versículos más abajo dice el apóstol Juan a las personas con vida eterna: inimputables sus almas penalmente ante el juicio de Dios, por ningún pecado que cometan son condenadas nunca más a la muerte del alma. Eso es vida eterna para el alma pecadora, eso es inimputabilidad penal. Eso es lo que nos dio Cristo. Cristo nos dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Vida eterna es alma inimputable ante Dios, ante el juicio ante Dios. Que el alma ya no va nunca más. El alma nunca más va acá. Porque el alma entró por la puerta estrecha. Y cuando muera, se va al cielo. A todo evento. Entonces, en 1 Juan 5:13 se está hablando a personas con vida eterna. 3 versículos más adelante, solamente 3 versículos, el apóstol Juan dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Todos los salvados con vida eterna que cometen pecado que sea de muerte, Dios Padre los va a matar físicamente y se los va a llevar al cielo antes de tiempo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte física, que Dios tenga que verse obligado a quitarle la vida física a un hijo de él, a uno con vida eterna. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El pecado de muerte es aquel pecado que no quiere dejar el salvado, tosudamente no quiere dejar el pecado, está escandalizando a los incrédulos, entonces Dios Padre se ve obligado a quitarle la vida física y llevárselo al cielo antes de tiempo. En Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, 5 al 8, leemos: Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de las cuales todos los salvados son partícipes, de las cuales todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, Dios Padre a su hijo lo va a disciplinar cuando se porte mal, cuando cometa pecados. Pero al que no es hijo, no lo va a disciplinar. Esa persona puede matar, robar, violar, ser fornicario, y Dios nunca le hace ninguna disciplina porque no es hijo. Van todos al infierno. Dios mantiene misericordia para con estas personas, para que estas personas puedan entrar a la salvación, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. Bueno, aquí tenemos almas creyentes en el Evangelio, penalmente inimputables ante Dios. Tienen vida eterna. Las que entraron por la puerta estrecha, que es Cristo. Cristo dijo de sí en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Salvo de este destino, del infierno. Salvo de él tener que pagar por sus propios pecados. Salvo de eso. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo al infierno, a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha, que pertenece a este camino ancho y espacioso, declinante rumbo a la perdición, al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida eterna, rapto de la iglesia, y pocos son los que la hallan. Y si pocos son los que la hallan, mucho menos entran por ella. Mucho menos entran por ella. Entonces, eso está en Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad. ¿Y cómo se entra? Creyendo. ¿Y qué impide entrar? La incredulidad. La incredulidad te hará estar procurando entrar por tus méritos.
y jamás podrás entrar. Hay un paralelo entre Lucas 13:24 y Hebreos 4 del 1 al 3. En Lucas 13, versículos 24, el Señor dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué hay que esforzarse por entrar? Porque hay que vencer la incredulidad, por eso. Y hay que hacer un lado al mundo religioso. El mundo religioso es un taponeo. Ellos no entran ni dejan entrar a los demás. Por eso aquí hay que esforzarse. Hay que esforzarse a creer. Lo que impide entrar es la incredulidad. En cambio, lo que permite entrar es creer. Creer que Cristo nos salvó en la cruz de toda condena cuando Él murió por nuestros pecados. Eso permite entrar. Creer en el Evangelio. Creer este anuncio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el anuncio que hay que creer para poder entrar. Creer que Cristo te ha dejado inimputable penalmente, con vida eterna para tu alma pecadora, cuando Él murió por tus pecados. Ahora, en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3, está hablando del Evangelio, la palabra de verdad, de la buena nueva. Advierte el apóstol Pablo a los hebreos incrédulos, pero esto es aplicable a todos los seres humanos del mundo. ¿Ya? Dice en Hebreos 4, versículos 1 al 3, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo de las obras. No hay que hacer más obras. El Señor trabajó 6 días, hizo los cielos y la tierra, y al día 7º reposó de las obras. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, entrar a la vida eterna, eso significa vida eterna, alma pecadora inimputable ante el juicio ante Dios, por ningún pecado que cometas, tu alma será condenada nunca más a la muerte eterna, eso es vida eterna para tu alma, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo en la cruz del Calvario. Y esto tienes que creer que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, y que Cristo en vez de tu alma, sustituyendo judicialmente tu alma, por los pecados que toda tu vida los vas a cometer, todo el tiempo que tu alma esté incorporada en el cuerpo tiene la ley del pecado que hará pecar el alma, todo ese tiempo, todos los pecados de tu vida, Cristo murió por todos tus pecados. Él los pagó todos, ha dejado inimputable penalmente tu alma. Por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tu alma los tiene que pagar con la muerte del alma. Los pagó Cristo en vez de tu alma. Creer. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo de las obras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, la buena noticia, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. También a nosotros se nos ha anunciado, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, se nos ha anunciado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si Cristo murió por tus pecados, te ha dado vida eterna a tu alma pecadora. Por ningún pecado que tu alma cometa, tu alma los tendrá que pagar con la muerte eterna. Eso es vida eterna para tu alma, inimputabilidad penal. La buena nueva. También a nosotros se nos ha anunciado esta buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero nosotros los que hemos creído, entramos en su reposo. Creer permite entrar. Creer en el Evangelio. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo te salvé en la cruz, yo ya te salvé, te di vida eterna, y tú no me has creído. Morirás en tus pecados, los pagarás tú. O todos los pecados que cometerás toda tu vida, los pagarás tú uno a uno, siendo tu alma más condenada a la muerte eterna, grado de muerte eterna para tu alma, grados de condena. O ahora mismo tú crees que yo los pagué por ti, todos, y creyendo entras. Creyendo en el Evangelio entras a la vida eterna, y no creyendo eres condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere, no el que cometiere pecados, no, el que no creyere. Entonces ahí tenemos el cuadro. Las personas que no creen que Cristo los salvó en la cruz, que no creen que Cristo les dio vida eterna, que no creen que les salvó, estarán procurando ellos ser salvos por sus propios méritos. Pentecostales, adventistas, mormones,
católicos, testigos de Jehová, calvinistas, presbiterianos, todo tipo de religiones. En cambio, cuando uno se arrepiente, reconoce que está espiritualmente muerto, que no sabe a dónde va después de morir, no entiende la Biblia, está espiritualmente muerto, necesita nacer de nuevo, lo reconoce, eso es arrepentimiento. Reconoce que estará moralmente corrompido o aquí, o estará moralmente corrompido acá. Acá, a los salvados, el apóstol Juan, en 1 de Juan 1, versículos 8 al 10, escribe: si decimos que no tenemos pecado, nosotros, los que estamos en esta condición, salvados, con vida eterna, con inimputabilidad penal para nuestra alma pecadora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el contrario de decir que no tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos en esta condición en la que estamos con vida eterna que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En 1 de Juan 3:6 leemos: el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto a su Salvador ni le ha conocido a su Salvador. El salvado con vida eterna conoce y ve a su Salvador en tanto lee la Biblia. Pero si el salvado con vida eterna no lee la Biblia, no ora por las almas perdidas, no predica el Evangelio, nunca le ve y nunca le conoce a su Salvador. Se está hablando a personas con vida eterna, en 1 de Juan. 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y en 1 de Juan 3:6 se está hablando del que permanece en Cristo no continúa pecando. Cipriano de Valera, cuando traduce pésimamente o maliciosamente diciendo el que permanece en Cristo no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. No, eso no es cierto. Es una maliciosa traducción. El original dice el que permanece en Cristo no continúa pecando. Hay una tremenda diferencia entre no peca a no continúa pecando. No va a continuar pecando el salvado con vida eterna porque el Señor va a intervenir su vida, lo va a disciplinar y va a impedirle que continúe pecando. O se lo va a llevar al cielo por disciplina, o él va a cambiar su rumbo, ¿verdad? Como todo padre que a su hijo lo disciplina. No le va a permitir que continúe pecando. Entonces aquí tenemos almas creyentes, penalmente inimputables ante Dios, vida eterna. Y tenemos aquí las almas incrédulas, penalmente sí imputables ante Dios. Es decir, serán condenadas por sus pecados propios. No creyeron que Cristo los salvó en la cruz cuando Cristo murió por los pecados de ellos. Nunca se vieron salvos por lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Nunca creyeron en el Evangelio. Entonces aquí tenemos el cuadro. Las personas que no creen que Cristo murió por sus pecados, que no saben a dónde van después de morir, el no saber a dónde uno va después de morir es propio de la incredulidad, y es eso lo que los condena. Que una persona no sepa a dónde va después de morir es prueba suficiente que testifica que él nunca ha creído que Cristo lo salvó en la cruz. Y no creer en el Evangelio es lo único que condena al ser humano. Lo único que condena. El no saber a dónde vas después de morir es prueba de que tú no has creído que Cristo te dio vida eterna. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso dijo Cristo, tú tienes que creerle a Cristo. En Juan 3:18 el Señor ha dicho: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Porque no ha creído que Cristo le salvó, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que condena, no creer lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Murió por tus pecados y de esa manera te dejó con vida eterna tu alma pecadora, y no creer lo que Cristo dijo. Cristo dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. Y no creer lo que dijo el Padre. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. No creer al Padre, no creer al Hijo es lo único que te condena. No tus pecados. No creer lo que Cristo hizo por ti para salvar tu alma. Murió por tus pecados. Y si tú no sabes a dónde vas después de morir, es debido a tu incredulidad, y eso te condena. En Juan 12:35, al final del versículo, el Señor ha dicho: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Si tú te mueres, ¿dónde vas? No sé, Dios nomás lo sabe. Vas al infierno. Porque es prueba de que no has creído que ya Cristo te salvó cuando murió por tus pecados. En Juan 12:35, al final del versículo, el Señor ha dicho: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En Juan 12:46, el Señor ha dicho: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Toda persona que no sabe con certeza a dónde va después de morir
está demostrando que no ha creído que Cristo lo salvó en la cruz, que no ha creído que Cristo, cuando murió por sus pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, le dio vida eterna. No ha creído en eso, no ha creído en el Evangelio. No sabe a dónde va después de morir. Va al infierno entonces. Estará dependiendo de él mismo, de él ser bueno, guardar santidad, dejar el pecado, como moneda de cambio, que Dios se la tome para poder entrar. Y no, el ser humano no es justificado por las obras. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, por creer, por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, no por hacer obras buenas. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado para irse al cielo. Nadie. Gálatas 2:16. De modo que la ley de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo, no matarás, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. La ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo. Gálatas 3:24. De modo que la ley de los mandamientos de Dios, ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, creyendo que ya Cristo nos sustituyó. Él pagó toda la deuda y nos dio vida eterna. No hay ningún pecado por el cual nosotros seamos condenados. El que fue condenado por todos nuestros pecados en la cruz fue Cristo en la cruz del Calvario. Evangelio, buena noticia de salvación. Entendiendo que el Padre fue el que envió a su Hijo, a Cristo, y que el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Ahora en Juan 5:24, el mismo Señor Jesucristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre envió al Hijo, y el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y cree al que me envió, cree que el Padre nos ha dado vida eterna, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte, de estado de muerte espiritual, a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Toda la ley fue dada para el conocimiento del pecado, y no para que el ser humano, intentando cumplir la ley, fuera justificado. Estamos hablando de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 3:24. De modo que la ley de Dios, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, creyendo entramos y somos salvos. Ahora tenemos Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros salvados, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no siendo judíos, siendo gentiles, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, penalmente los pecados todos perdonados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos condenatorios anulados. Ley de los mandamientos, que cuando uno le infringe, su alma queda condenada a la muerte, abolida. ¿Qué es lo que es pecar? Infringir la ley de los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado y comete iniquidad, ¿verdad? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, de los mandamientos. Porque el pecado es infracción de la ley. Mas Cristo abolió la ley en lo penal. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos, en el aspecto penal, abolida. Y donde no hay ley penal, nunca más al pecador se le puede inculpar de un pecado penal. Donde no hay ley penal, no se te puede inculpar de un transgresor a la ley penal, porque la ley penal ha sido abolida. La ley ha quedado vigente en lo moral. Ley de la siembra y la cosecha. Si tú pecas, recibirás consecuencias para esta vida. Consecuencias dolorosas de enfermedad, de vergüenza, de humillación, incluso la muerte física. Pero nunca más la pena de muerte para tu alma. Porque Cristo en la cruz del Calvario abolió la ley en lo penal. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. Mas donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso significa inimputabilidad penal para el alma pecadora.
por ningún pecado que el alma pecadora cometa, jamás será condenada a la muerte del infierno por pecar. Nunca más muerte eterna para el alma, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos los pecados de nuestras almas, sustituyendo nuestras almas, fue Cristo en la cruz del Calvario. Si tú lo crees, eres salvo, haces efectiva para ti la salvación. Si no lo crees, eres condenado. Tú pagarás por tus pecados. Si no lo crees, serás condenado a tú tener que pagar por tus propios pecados. Tú tener que pagar por tus propios pecados. O todos los pecados los pagarás tú, aquí los pagarás, con la muerte eterna de tu alma, así se pagan los pecados. O ahora antes de morir físicamente, antes de que tu cuerpo muera, tu alma tiene que creer que ya Cristo te los pagó todos tus pecados, todo lo de toda tu vida aquí en la cruz. Y ahí entrarás, ahí serás salvo. O todos los pecados los pagarás tú, ahí, o antes de morir físicamente crees ahora que Cristo ya te los pagó en la cruz, te los pagó aquí. Y creyendo en el Evangelio, creyendo esta verdad gloriosa, entras a la salvación y a la vida eterna. Dios te hace nacer de nuevo, pasas de muerte a vida y te sella con el Santo Espíritu hasta la redención de la posesión adquirida. Nunca más el Espíritu Santo saldrá de ti. Eso es vida eterna para tu alma. Y si no crees, entonces tú pagarás por tus pecados. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero Cristo en la cruz del Calvario nos ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nos ha perdonado penalmente todos los pecados. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y nos ha abolido la ley en lo penal. Efesios 2:15. Nos ha abolido penalmente la ley. La ley, como toda ley humana, la ley de Dios tenía dos componentes. La componente penal, que cuando tú le infringías, pecabas, eras condenada a tu alma a la muerte. Y también la componente moral para nuestra vida, que trae consecuencias de dolor y sufrimiento cuando uno peca. La consecuencia penal no hay más, porque penalmente la ley de Dios ha sido abolida. Y donde no hay ley, ya no se te puede inculpar de un transgresor a la ley en materia penal. No hay más pena de muerte para tu alma. El alma que pecare esa morirá, mas Cristo murió por todos los pecados de tu alma, dejando tu alma con vida eterna, con inimputabilidad penal. Esto sí que son buenas noticias de salvación para un alma pecadora. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y estas buenas noticias son que Cristo murió en vez de tu alma, por todos los pecados de tu alma, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Creyendo en el bendito Evangelio, haces efectiva la salvación para tu alma. No creyendo en el Evangelio, invalida la salvación, y tú tendrás que pagar por tus pecados. Segunda de Corintios 6:2, la voz de Dios a través del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No después que mueras. Aquí hay ira. Aquí no hay misericordia. Aquí hay ira de Dios. La condenación es por no creer que Cristo murió por tus pecados. Y de esa manera salvó tu alma, la dejó inimputable. Por no creer el gran sacrificio que tuvo que hacer el Dios del cielo, encarnándose, experimentando el abandono del Padre en la cruz del Calvario. Cristo pagó todo lo que tenías que pagar tú por tus pecados. Pagó la eternidad de abandono. En el Salmo 22 leemos, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Clamo de ti de día, clamo de ti de noche, y no hay para mí respuesta, de día y de noche. Sabido es que Cristo estuvo en la cruz solamente unas horas, pero en el Salmo 22 leemos que Cristo estaba sufriendo la eternidad de abandono. ¿Qué es lo que es muerte? Separación. Para nosotros, la muerte primera es cuando el alma abandona el cuerpo, la muerte física. Cuando el alma abandona el cuerpo, el alma sale del cuerpo, muerte primera. La muerte eterna del alma es la muerte segunda, es cuando el alma es lanzada al lago de fuego, Dios abandona eternamente el alma. El alma queda abandonada de Dios y de todo lo que es de Dios. Hoy en día las personas que rechazan a Cristo, que es el peor negocio que puede hacer un alma, rechazar al único que es su Salvador. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay otro. Cristo es la puerta para entrar a la vida eterna.
Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 19. Salvo de este destino. Entonces, las personas pueden estar rechazando a Cristo, yendo a la playa con su familia, sus hijos, viendo partidos de fútbol, tomando agua, yendo al mall. Tienen muchas cosas de Dios, porque todas esas cosas son de Dios. Los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, la vida, tu familia, tu hijo, tu esposa, son todas cosas de Dios. Muerte eterna para el alma es abandono de tu alma respecto de Dios y de todo lo que es de Dios. Nunca más familia para ti, nunca más esposa, nunca más hijos, nunca más un vaso de agua, nunca más ver una puesta de sol, nunca más escuchar música, nunca más. Todo lo que es de Dios, nunca más para tu alma. Soledad absoluta, solamente con tus recuerdos de una vida que viviste acá, que te va a atormentar porque pensarás, ¿por qué no entré? ¿Por qué no entré por Cristo a la vida eterna para mi alma? Tormento eterno, el gusano que nunca muere. Ahora es el tiempo aceptable, antes de tu muerte física. En este esquema tenemos la muerte física. La muerte física, la muerte del cuerpo. Aquí las personas nacen en este mundo y van marchando rumbo a la condenación. Nadie nace salvo, nadie nace aquí. Todos, me incluyo, nacemos acá. Y para estar caminando aquí hay que entrar desde la puerta, desde el camino ancho por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida. Y eso ocurre una sola vez en la vida. ¿Cuándo entraste por la puerta estrecha, querido amigo? ¿Cuándo pasaste de aquí acá? ¿Cuándo pasaste del camino ancho que va rumbo a la perdición por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida? ¿Cuándo? Hay un cuándo el ser humano es salvo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No mañana. Aquí tenemos el cuadro y esto es Evangelio. El Evangelio es el anuncio maravilloso de que Cristo nos dio vida eterna, nos salvó, dejó inimputables nuestras almas pecadoras cuando Él nos sustituyó, poniendo su vida, la vida de su alma, en vez de la vida de nuestra alma. Cristo ha sustituido nuestra alma. Nuestra alma ha quedado inimputable por ningún pecado que cometa, el alma será condenada a la muerte. Nunca más. Porque aquel que nos ha sustituido en un juicio de condenación por todos nuestros pecados ocurrido en la cruz fue Cristo. Creerlo hace efectiva esta salvación, uno la valida por creerla, y no creerla la invalida, no la hace efectiva. Ahora Cristo no salvó el cuerpo, no lo salvó, nos salvó el espíritu. Cuando el ser humano peca, muere su espíritu, pero cuando el ser humano cree, el alma cree en el Evangelio, se arrepiente y cree en el Evangelio, el espíritu es nacido de nuevo, y cuando muere el cuerpo, Dios ha prometido la resurrección del cuerpo. Y ahí habrá estos tres estados del hombre restituidos para vida eterna, del alma. El cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso para vivir el alma a la vida eterna. El espíritu nacido de nuevo, el cuerpo resucitado y el alma con vida eterna. Ahora, el ser humano es trino, es espíritu, cuerpo y alma. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. El espíritu es lo que le permite al ser humano percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, relacionarse espiritualmente con Dios. El alma es nuestro yo. El alma es la que ve, la que oye, el alma es la que decide creer el oído, el alma es la que se arrepiente, la que no se arrepiente, la que ama, la que odia, la que toma las decisiones. El alma es nuestro yo. El alma está incorporada en el cuerpo y el espíritu incorporado en el cuerpo. Pero cuando el ser humano peca, lo primero que muere es su espíritu y el hombre queda muerto espiritualmente, con necesidad de nacer de nuevo. Eso es arrepentimiento, reconocimiento de que el ser humano por haber pecado ya está espiritualmente muerto y necesitado de nacer de nuevo. Está aquí están los muertos espirituales. Y para estar nacido de nuevo, uno tiene que entrar por Cristo, arrepentirse, reconocerse que está espiritualmente muerto, moralmente corrompido y con su alma judicialmente condenada a la muerte por haber pecado, y creer que Cristo lo salvó en la cruz por sustitución de su vida, donde Cristo murió por los pecados de toda su vida, para él quedar inimputable penalmente. Creerlo permite entrar. Entonces el ser humano nace de nuevo, pasa de muerte a vida. Pero el cuerpo no es librado de la muerte, el cuerpo muere, y está escrito en el libro de Daniel que muchos de los que duermen en el polvo, muchos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de los cuerpos físicos que están durmiendo en el polvo. O sea, ¿hay resurrección de los cuerpos? Sí. ¿El espíritu puede nacer de nuevo? Sí, Dios lo hace nacer de nuevo, pero para el alma no hay ninguna cosa.
el alma tiene que creer en el Evangelio para quedar inimputable, para no ser condenada a la muerte. Lo que le impide la vida eterna al alma, que tiene existencia eterna, es un solo pecado. Al alma le bastará que le sea leído un solo pecado en el juicio ante Dios para que su alma sea condenada a la muerte eterna. Ya no hay más vida eterna para el alma. Desde el momento que el ser humano nace en este mundo, cuando comete su primer pecado, su alma queda irremediablemente condenada a la muerte. Y una vez que el alma ha quedado condenada a la muerte por haber pecado, no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. Lo único que le va ocurriendo al alma conforme va pecando es que su alma va adquiriendo grados de condena a la muerte, va acumulando condenas, sentencias a la muerte. Mas si ahora en vida cree que Cristo lo sustituyó judicialmente su alma, y Cristo fue cargado con todos los pecados de toda mi vida, porque eso es lo que hizo Cristo, se dejó imputar penalmente con los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida, que esté en el cuerpo físico, y que Cristo los pagó todos cuando Él murió por todos mis pecados, dejándome con vida eterna a mi alma, inimputable penalmente, entonces yo soy salvo. Porque esa es la verdad. Esa es la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Juan 5:24, Cristo hablando en primera persona. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, versículo 25, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, los que la creyeren, vivirán. Evangelio, buenas y maravillosas noticias de salvación. Arrepentíos, reconoceos que vais a pecar contra Dios hasta que os muráis, reconoceos que sin Cristo vuestras almas están condenadas a la muerte, necesitan la salvación de Cristo por sustitución, créanla. Reconoceos que estáis espiritualmente muertos por haber pecado y necesitáis que Dios os haga nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8, y creed en la salvación ya lograda por Cristo en la cruz. El ser humano no requiere ser salvo. El ser humano ya ha sido salvo acá en la cruz. Ya Cristo ya te salvó, ha pagado toda tu deuda moral, judicial y espiritual. Has quedado inimputables. Hacer efectiva la salvación es por creerla. Y la invalida por no creerla. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. No creer lo que Cristo dijo e hizo por ti es lo que te condena, no tus pecados. Dios les bendiga. Evangelio precioso de salvación.